La cima que existe entre judíos y cristianos fue abierta por distinto modo de interpretar el Antiguo Testamento. Las diferencias confesionales dentro del propio cristianismo son básicamente diferencias de interpretación. Lo que separa a protestantes de católicos es, en síntesis, una disparidad exegética en torno al texto de Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el seno del protestantismo, las diferentes denominaciones, elementos históricos aparte, apoyan las características que las distinguen en lo que cada una estima ser enseñanza de la Escritura. Ahora, ¿existe una respuesta válida a la cuestión del riesgo de la interpretación? La Iglesia Católica ha resuelto tradicionalmente el problema mediante la autoridad de su magisterio, por el cual se decide la interpretación verdadera, infalible de la Escritura. En los últimos decenios, especialmente a partir del Segundo Concilio Vaticano, esta postura ha sido matizada. Una mayor libertad para la investigación bíblica permite a los escrituristas católicos salirse de los rígidos moldes dogmáticos de su iglesia y llegar a interpretaciones idénticas o similares en no pocos puntos a las de exégetas protestantes. Pero oficialmente la posición del catolicismo no ha variado. Solo el magisterio de la Iglesia tiene la palabra final en la determinación del significado de cualquier texto bíblico. Contra esta pretensión alzaron ya su voz los reformadores del siglo XVI. En la interpretación de la Escritura, la autoridad final, aseveraban, no es la Iglesia, sino la propia Escritura. Scriptura sacra sui ipsius interpres. La Escritura sagrada es intérprete de sí misma. Se daba así a entender que ningún pasaje bíblico ha de estar sometido a la servidumbre de la tradición o ser interpretado aisladamente, de modo que contradiga lo enseñado por el conjunto de la Escritura. Con este principio fundamental en la hermenéutica bíblica, se establecía la base del libre examen, del derecho de todos los fieles a leer e interpretar la Biblia por sí mismos. Por supuesto, nunca pensaron los reformadores, como muchos de sus detractores han afirmado, que el libre examen fuese sinónimo de examen arbitrario, que justificara el epigrama satírico evocado por algunos, de que este es el libro en que cada uno busca su opinión, y en él cada cual halla también lo que busca. La libertad se refiere a la ausencia de imposiciones eclesiásticas, no a la facultad absurda de interpretar la Escritura como al lector le plazca o convenga. El libre examen, cuando se ejerce con seriedad, implica un juicio responsable sujeto a los principios de una hermenéutica sana. Observar estos principios es el único modo legítimo de determinar el significado de cualquier pasaje de la Biblia, y cuanto más oscuro o ambiguo sea un texto, tanto más deberá extremarse el rigor hermenéutico con que se trate.